pues seguimos adelante y vamos a tener un tiempo en el que podemos pues ir a la Biblia y pensar en ella, meditar en ella. Y llegamos ya hoy al final de la carta de los Colosenses, a una carta que personalmente pues me ha servido para aprender y poder conocer más a Jesús, poder conocer más de aquello que Dios ha revelado. Y como toda carta, esta también tiene una despedida, un final que vamos a ver hoy, en el cual vamos a meditar. Y es una despedida, en este caso, una despedida esperanzadora. Igual hay otras cartas que quizá la despedida es un poco más triste, en este caso es una despedida esperanzadora, que da esperanza. Así que si leemos del capítulo 4 de Colosenses, los versículos del 7 al 18, dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y hay dos partes que en esta tarde me gustaría ver de aquello que habla Pablo. Y por la que vamos a empezar es como Pablo habla de sus compañeros en el ministerio. En los versículos del 7 al 9, Pablo nos presenta a dos compañeros que habían estado con él en su ministerio trabajando. Habla primero de Tíquico, de quien dice que es un amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se os refiere y conforte vuestros corazones. Y también con Onésimo, es decir, que iba con Tíquico, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que pasa acá, ellos os lo harán saber. El primero de ellos es Tíquico. Este hombre fue un colaborador habitual de Pablo en sus misiones, en sus trabajos, en sus viajes, y solía llevar información que Pablo enviaba a las iglesias. Él era uno de estos mensajeros que llevaban la información. Vemos como Pablo, en Hechos, se nos narra como Tíquico acompañó a Pablo desde Grecia a Macedonia, y junto con Onésimo, como aquí vemos, llevó esta carta maravillosa, a la iglesia de Colosas. Y aunque la Biblia no nos habla de él, de su fallecimiento, la tradición de la iglesia sí que nos habla de que Tíquico seguramente murió como un mártir. El segundo de estos compañeros del ministerio de Pablo es Onésimo. Onésimo no me gusta mucho la frase, pero es un hijo espiritual de Pablo. Si sabemos la historia que se nos narra un poco en Filemón, Onésimo había robado a su amo, que era Filemón, le había robado y había huido de él, y se encuentra con Pablo, y Pablo le predica el evangelio, él se convierte, y tanto es así, tal es el cambio de este Onésimo, que el mismo Pablo escribe a Filemón en la carta que tenemos en la Biblia, para pedirle que ahora cuando Onésimo vaya hacia él, primero no solo que no lo denuncie ante las autoridades, que acabaría con Onésimo en la cárcel, sino que ya no lo trate como un esclavo, sino que lo trate como un hermano. Y Pablo de estos dos hombres, dice que ellos son amados y fiel ministro. Esto lo dice de Tíquico. Y que los envía para confortar los corazones de aquellos que vivían en Colosas. Y mira, ojalá tú y yo, tú que escuchas, puedan decir de ti que también eres un hermano amado y que eres un fiel creyente, que confortas el corazón de otros. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser de esta manera. Y también algo a tener en cuenta, como decía, Onésimo era alguien que merecía ir a la cárcel porque había robado a su amo y además se había escapado. En cambio, Pablo vemos que no aboga por abolir la esclavitud, sino que lo que aboga es que dentro del sistema actual que existía en aquel momento,
Felipe encuentre a Onésimo como un hermano en Cristo, no como un esclavo, que lo reciba como a uno de ellos. Y le dice lo mismo a esta iglesia, recibidle como si fuese uno de vosotros. Y qué importante es que cuando alguien viene restaurado, cuando alguien que se ha apartado vuelve a los caminos del Señor, le recibamos como uno de nosotros. Como alguien que se ha arrepentido, que su vida ha cambiado, que su corazón ha sido transformado y que recibe gracia en la iglesia. Nuestras iglesias deben estar llenas de gracia. Y no confundamos aquí no estamos hablando de dejar pasar el pecado, bueno, es que tenemos que tener gracia al pecado, no, al pecado hay que llamarle pecado, como ya hemos dicho muchas veces. Al pecado, cuando hay pecado, hay que confrontarlo y hay que llevarlo a la cruz. Hay que a veces disciplinar a la persona para que deje y abandone el pecado. Y habrán personas que no estén dispuestas a hacer esto, no se quieran someter a la iglesia y llegar al punto en que se vayan o hasta allá que echarlas. Ojalá no llegue este caso nunca, pero aquel que viene arrepentido, aquel que se ha caído, ha reconocido su pecado, ha reconocido el mal que ha hecho y viene arrepentido, a este hay que recibirle con los brazos abiertos como si fuese uno de nosotros, no recordando aquellas cosas que hizo, sino quién es ahora. En el versículo 10 Pablo nos presenta a otro compañero, Aristarco. Dice: mi compañero de prisiones, este os saluda. Aristarco aparece en el capítulo 19 del libro de Hechos y lo encontramos en medio de un alboroto en Éfeso mientras están predicando el Evangelio. Pablo está en el templo de la diosa Diana y allí empieza a hablar de Jesús y se monta un buen jaleo y tanto Aristarco como otro de los compañeros es apresado por los seguidores de Diana. La tradición también, aunque la Biblia no lo dice, sí que habla de que este Aristarco murió a manos de Nerón. Y Pablo habla de él como mi compañero de prisiones. La verdad es que es muy fácil ser compañero de aquel a quien le van bien las cosas, ¿verdad? Vemos la historia del hijo pródigo. Cuando él abandona la casa de su padre con la herencia, con dinero, vemos como muchos se acercan, se van con él de fiestas, a pasárselo bien, a disfrutar la vida, pero cuando se quedan sin dinero se queda absolutamente solo. Es fácil estar con alguien que le va bien la cosa, pero no creo que sea fácil estar con alguien que cada 2x3 está entrando en la cárcel, con alguien que, aunque entrando en la cárcel, sigue predicando el Evangelio. Y creo que no es fácil que sabiendo esto no solo le acompañes, sino que tú también acabes en la cárcel. Porque Pablo escribe en plural, dice mi compañero de prisiones. Es decir, este Aristarco habría estado más de una vez con Pablo en la cárcel, varias veces juntos. Y ojalá nosotros también seamos de los que, gracias a Dios, de momento no vamos a acabar en la cárcel. No sabemos de aquí un tiempo qué pasará, pero de momento esto no va a pasar. Pero sí que aquellos que están en problemas, que están en dificultades, que puedan decir de nosotros que somos fieles compañeros de prisiones, de problemas, de situaciones difíciles. Ojalá seamos capaces de ser ese tipo de personas que están al lado de los que necesitan, de los que sufren. Dos compañeros más de los que habla Pablo, compañeros a los cuales él envía. Versículos 10 y 11 dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Si empezamos por el segundo que cita Pablo, este Jesús llamado Justo, lo único que sabemos de él es lo que aquí se nos dice, que era un judío que realmente estaba apoyando la causa y estaba apoyando a Pablo en la transmisión del reino de Dios. Pero si vemos al primero que cita, a Marcos, el sobrino de Bernabé, de este sabemos muchas cosas. Este Marcos es el que escribió el segundo de los evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Sabemos que cuando Pedro es liberado de la cárcel y toda la iglesia está orando en una casa, esa casa es de la madre de Marcos. Marcos había acompañado también a Pablo en su primer viaje ministerio y este fue el motivo por el cual Pablo y Bernabé se acaban separando. Acaba el primer viaje misionero, están preparando el segundo, Pablo y Bernabé juntos, y Bernabé quiere llevar a su sobrino, a Marcos, pero Pablo dice que ni hablar porque Marcos les había abandonado en Panfilia. Así que vemos como Bernabé se separa y se marcha con Marcos a Chipre y Pablo se marcha con Silas hacia otro destino. Pero finalmente, después de todo esto, después de que Pablo despreciase a Marcos, dijese que no quería saber nada de él, de decir que no era útil para el Evangelio, después de esto, el mismo Pablo dirá de Marcos en la segunda carta a Timoteo, que Marcos le es útil para el ministerio. Y de estos dos, Pablo dice que son los únicos judíos que le estaban ayudando y que han sido un consuelo para él. Y te pregunto, ¿crees que hay otros que podrían decir de ti lo mismo?
que eres una persona que le está ayudando, quizá al pastor, a algún líder, a algún anciano. ¿Podría alguien decir que tú estás ayudando al reino de Dios? ¿Que estás siendo un consuelo para los líderes de la iglesia o que, por lo contrario, eres una carga? El pastor, como liderado de la iglesia, los ancianos, están para guiar. Y por supuesto, estás en todo tu derecho y ellos te van a escuchar. Cuando tú vayas con tus problemas, con tus situaciones difíciles, con tus cargas, lo van a escuchar. Pero cuidado con no sobrepasarnos y convertirnos en una carga para ellos. Porque tú y yo también somos trabajadores del reino de Dios. Y también estamos llamados a ser consuelo para ellos. Que ellos en nosotros también puedan encontrar descanso. Por supuesto, vuelvo a repetir, ellos nos van a ayudar, van a orar por nosotros, nos van a escuchar, pero, hermanos, que no seamos una carga. No queremos dependencias hacia el pastor, hacia Ramón en nuestro caso. Que seamos consuelo también para ellos. Que no solamente seamos consumidores, sino que nosotros también demos, porque el cristiano que se convierte en un consumidor, que se convierte en un chupóptero de relación, de palabra, de iglesia y no da nada, es un cristiano que no está aportando y que no está dando ningún fruto. Y que es más, debería realmente plantearse si realmente es hijo de Dios. Que seamos también consuelo para ellos. Y si hasta aquí hemos visto a estos compañeros de Pablo en su ministerio, vamos a ver también a los colaboradores de Pablo en la iglesia de Colosas. Y Pablo empieza por el pastor, por el fundador de la iglesia. En el versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La verdad es que el nombre de Epafras, su significado le viene al pelo para ser pastor de esta iglesia joven, de esta iglesia que estaba en problemas porque tenía una gran presión de fuera, para esta iglesia que tenía mucha tendencia hacia ser arrastrados fuera. Epafras significa amoroso. Este hombre era originario de Colosas, era de la ciudad, y sabemos que también servía en la iglesia de Laodicea y de Hierápolis. Y por la carta que Pablo le escribe a Filemón también sabemos que estuvo en la cárcel con Pablo, que no tuvo la vida fácil tampoco, sino que entró en la cárcel con Pablo. Epafras, creo que tanto por su nombre como por lo que hace, creo que es alguien digno de imitar por cualquier liderazgo de cualquier iglesia. Por los pastores, por los ancianos, por los predicadores, por los que llevan departamentos de la iglesia, de escuela dominical, de jóvenes, de mujeres, de cualquier tipo, todos creo que debiéramos imitarlo. Tanto por el ser amorosos, como seguramente él lo era con los miembros de su iglesia, como por el estar siempre rogando por los miembros de la misma. Si nos fijamos, Pablo no cita que Epafras orara para que los de la iglesia tuviesen más dinero y ofrendaran más, que no oraba para que tuviesen mejores trabajos y por lo tanto la iglesia pudiese crecer, sino que Pablo cita que Epafras oraba para que ellos estuviesen firmes. Recordemos, una iglesia que se estaba tambaleando, que estaba intentando ser arrastrada. Epafras ora para que ellos estén firmes, para que sean perfectos. Pablo les ha dicho en toda la carta: haced morir lo terrenal en vosotros, pelead contra los pecados que aún arrastráis de antes de convertiros, y perfectos, para que ellos puedan estar completos en todo lo que Dios quiere. Y tú y yo necesitamos orar de la misma manera. Si tienes un cargo en la iglesia, si tienes una responsabilidad, si Dios te ha llamado al ministerio, necesitas orar por toda la iglesia para que se mantengan firmes, para que se mantengan perfectos y para que estén completos en Cristo. Necesitamos orar por la gente de la iglesia, para que los miembros crezcan en el Evangelio, para que sigan creciendo en santidad. Y como hacía Epafras, rogando encarecidamente, con pasión, con ganas, diariamente, no algo puntual, sino algo continuo. Hagámoslo porque los miembros de la iglesia sí lo necesitan. Pablo habla también de las iglesias vecinas. Versículo 15 y 16 dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pablo manda un saludo a la iglesia de la Odisea y a Ninfas.
Viendo quién era este Ninfas o esta Ninfas, no está claro exactamente de si era un hombre o una mujer. En español creo que nos decantaríamos por una mujer, pero viendo pues la gente estudiosa y que más sabe, pues no se acaban de poner de acuerdo. Pero Pablo sí que pide algo. Una vez que esta carta se lea en Colosas, mandadla a la Odisea. Y al revés. Y aquí vemos como, de una manera maravillosa, la providencia de Dios y su soberanía, que ha permitido que la carta de Colosenses entre pues en el canon bíblico, la tengamos en nuestra Biblia, y ha permitido que la carta que Pablo escribe a la Odisea no entre. Una es inspirada y la otra no. Y la verdad, personalmente, me encantaría haber podido leer la carta a la Odisea. Seguro que habríamos aprendido muchas cosas también, aun no siendo inspirada, de la sabiduría propia de Pablo. Y sí que es verdad que por internet podemos encontrar algunos textos que hablan de que son esta carta, pero lo que está claro, y en esto somos muy claros, la carta inspirada es la carta a los colosenses y no así la de la Odisea. Si hubiese tenido que estar en el canon bíblico, Dios se habría encargado de que esa carta hubiese sido descubierta en el momento y en el concilio que se decidió, ya por el año 300 después de Cristo, pues hubiese incluido también. No llegó a ser, así que tampoco se conoce que realmente sea verdad, pero la de los colosenses sí que lo es. Y qué importante es lo que Pablo dice así, aquí. La unión entre las iglesias, el compartir unos con otros. Qué tristeza cuando vemos a iglesias que no son capaces de relacionarse entre sí. Y mira, es obvio que si una iglesia niega la plena inspiración de la Biblia, que si una iglesia niega la Trinidad, que si una iglesia niega la realidad de que el Espíritu Santo existe, si alguna iglesia niega que Cristo era Dios y que era hombre, si habla de que la salvación solamente es por obras, está claro que si ataca una doctrina fundamental no nos vamos a juntar con ella, porque no podemos considerarlos cristianos, porque están atacando cosas que la base del cristianismo es inamovible. Ahora bien, hay otras diferencias en doctrinas que pueden ser muy importantes para nuestra iglesia, pero que no son fundamentales, que podemos dejar a un lado en ciertos momentos y juntarnos con otras iglesias. No hay excusa para, en aquellos que mantienen las bases y doctrinas cristianas, no juntarnos con ellas. Pablo les estaba diciendo, juntaros, compartir las cartas que os envío entre una iglesia y otra. Y necesitamos que esto se cumpla también en nuestros días, que tengamos relaciones con otros hermanos, con otros creyentes, con otras personas que a veces piensan diferente en algunas cosas, y esto nos puede servir también para abrir la mente, pero que aún así aman a Dios y podemos aprender muchísimo de ellos. Al siguiente al que se dirige Pablo es Arquipo, y le da un mensaje muy conciso. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Sobre él también sabemos, gracias a la carta a Filemón, que le llama compañero de milicia. Es posible que este hombre no fuese parte de la iglesia de Colosas, pero lo que es muy seguro es que él sí que hubiese predicado, hubiese estado parte de su tiempo, de su ministerio allí. Y creo que esto es un llamado también para todos nosotros. Todos, absolutamente todos, tenemos un ministerio que llevar a cabo. La idea de ministerio, a veces lo enfocamos solamente en la predicación, en el púlpito, con coger un instrumento, con tener un don o una capacidad de poder expresarte y de poder predicar, con ser el pastor, pero la realidad es que ministerio, y es verdad que en el caso de Arquipo sí que parece que tenía que ver con la predicación, pero la idea de ministerio tiene que ver con el servicio. Hoy en día cuando vemos a los ministros políticos, yo no sé tú, pero yo cada vez estoy más desencantado con la política, cada vez me gustan menos los políticos, porque veo que cada uno tira para lo suyo, que tiran para lo que les interesa y que poco se preocupan por el pueblo. Así que la opinión de la gente, al menos es la sensación que yo tengo, no es demasiado buena de los ministros políticos. Pero hay muchos llamados ministros evangélicos, pastores, predicadores, bueno, y luego están los evangelistas, los apóstoles, alguno que hasta se autodenomina ángel y alguna de barbaridad más, que su reputación tampoco es demasiado buena. Algunos, y esto me enfada mucho cuando lo escucho, se jactan de que ellos son pastores o que son ministros, pero no predican, no trabajan, que tienen a otros trabajando, que ellos lo que hacen es supervisar y se jactan y se ponen orgullosos, se les hincha el pecho de soy pastor y no trabajo.
Mira, no sé si hay alguno de estos escuchando, seguramente no, pero si esto te llega y tú eres así, te voy a dar un consejo. Apártate del medio. Deja de ser un estorbo para el Evangelio. El pastor lo último que tiene, lo último, es descanso. Lo último. Porque el pastor dedica el 100% de su tiempo al ministerio. Y si hablamos de un pastor que solamente lleva a la iglesia y la iglesia le sostiene económicamente y no tiene otro trabajo más que la iglesia, aún así, es un trabajo duro y difícil. Tiene que dedicar mucha parte de su tiempo a preparar predicaciones y estudios. Tiene que dedicar tiempo a orar por la iglesia, a orar por ti. Tu pastor dedica tiempo a orar por ti cada día. Tiene que dedicar tiempo a sus responsabilidades como marido en casa, a su familia y a sus hijos como padre. Tiene que dedicar tiempo a sus actividades y obligaciones eclesiales dentro de la iglesia. Tiene que dedicar tiempo a sus ovejas. Tiene que dedicar tiempo, y muchas veces puede ser que se llegue a descuidar, a su relación personal con Dios. Tiene que dedicar tiempo a pastorear una iglesia. Imaginad entonces el caso de aquellos que no solo llevan una iglesia al 100%, sino que además tienen un trabajo secular, más tiempo aún. No conozco a ningún pastor, al menos sensato, que recomiende ser pastor. Y obviamente tienen sus beneficios espirituales porque Dios les da las fuerzas, pero no lo conozco porque el pastor no vive bien, el pastor no vive cómodo. Aparte de sus problemas, arrastra los problemas en su espalda de todos los que pastorea. Es imposible que viva bien. Así que, mira, y te lo vuelvo a repetir, si tú eres pastor y te jactas de que vives muy bien, de que no haces nada, apártate porque no estás cumpliendo tu trabajo. Estás siendo un estorbo para el reino de los cielos. Y deja que gente que realmente ama a Dios, que realmente quiere servir, que realmente quiere ofrecer un ministerio para los demás, ejerza. No creo que, obviamente, esto pase en nuestra iglesia. Todo lo contrario, creo que somos todos conscientes de que nuestro pastor trabaja y trabaja mucho. Y mira, déjame darte un consejo, si eres de otra iglesia y tu pastor es de este tipo, huye de allí. Búscate otra donde el pastor trabaje, donde el pastor se ofrezca, donde el pastor se dedique tiempo a la palabra, dedique tiempo a las ovejas, y huye de aquellos que se jactan de no hago nada y aún así vivo del ministerio. Eso normalmente son bastante caraduras y muchas veces hay intereses económicos detrás. Pablo le está diciendo a este hombre, cumple tu ministerio, sirve a los demás, trabaja. Pero esto también es extensible a todos nosotros. Dios a cada uno nos ha dado unos dones y aquellos que Dios nos ha dado tenemos que usarlos, tenemos que ponerlos al servicio, tanto de Dios como de los demás, para el bienestar de la iglesia. Cumple el ministerio que Dios te ha dado. Llévalo a cabo. Y esto no quiere decir que si tú eres, no sé, escultor, vayas a ponerte a esculpir en la iglesia cada día estatuas. No, no va de esto. Pero cada uno sabemos aquellas cosas que se nos dan bien. Ponlas a servir, ponlas a trabajar, no las dejes paradas, porque Dios te las ha dado para que cumplas tu ministerio. Y por último, versículo 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo ha escrito esto con su puño y letra. Hay en otras que ha usado algunos escribas. En este caso no. Él es el que está escribiendo, él es el que está hablando y él es el que está aconsejando. Y solo pide una cosa. Acordaos de mis prisiones. La iglesia de Colosas tenía que orar por Pablo. Y él ya lo había pedido anteriormente para que se abra puerta para la palabra. Pero aquí yo creo que está pidiendo un consuelo mayor, no solo para poder seguir predicando el Evangelio, que seguro que lo deseaba, sino para que su tiempo en prisión fuese un buen tiempo. Y nuestras oraciones también tienen que estar llenas de recuerdos por las prisiones, por aquellos que están siendo perseguidos por el Señor, por aquellos que están escondidos para no ser atrapados, por aquellos que están en la cárcel por predicar el Evangelio. Pero no solo esto, por aquellos que tienen problemas, por aquellos que están enfermos, por quienes lo están pasando mal, por quienes son débiles. No dejemos de orar por ellos, no dejemos de recordar y de presentar sus prisiones en nuestras oraciones. Y acabo ya.
Y creo que la mejor manera de finalizar del todo la carta es con un rapidísimo resumen de ella. Y creo que la carta la podemos definir y podemos ponerle un eslogan: Cristo es más que suficiente. Si me pidieses, Ángel, resume esta carta en una frase, sería esta: Cristo es más que suficiente. Y es una carta que invita a todo el que lee, a todo el que medita en ella, a darnos cuenta que no hay ningún ámbito de nuestra vida, exactamente ninguno, que esté fuera del gobierno amoroso del Señor. Que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, todo está bajo su control. Nuestro sufrimiento, nuestras tentaciones, nuestra moralidad, nuestra lucha contra el pecado, nuestras familias, nuestras casas, nuestros trabajos, absolutamente todo debemos examinarlo y debe ser transformado a la luz del Jesús que ha resucitado, de la nueva vida que hemos recibido. Y creo que hay una invitación maravillosa en esta carta, una invitación a vivir esta vida ya desde hoy, como si la nueva creación que se promete y que se cumplirá en el retorno de Cristo ya fuese una realidad hoy en día en nosotros, desde el momento en que Cristo resucitó. Ya es una realidad en nuestra vida esto. Cristo es más que suficiente, no necesitamos nada más. Así que espero que estas palabras sean de aliento para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por poder reflexionar en ella. Señor, gracias por todos estos colaboradores que hemos visto de Pablo, que participaron con él pues en la transmisión y la propagación de tu palabra y del Evangelio, Señor. Y te rogamos que aquellos que te estamos escuchando, Señor, nos ayudes a ser también, Señor, buenos colaboradores del Evangelio, Señor, a ser buenos colaboradores en nuestras iglesias, que seamos personas de ejemplo, y que nuestro trabajo, Señor, no sea solamente para agradar al pastor o al anciano o a quien toque, Señor, sino que sean para glorificarte a ti, Señor. Queremos glorificarte a ti en todas las cosas y también en la iglesia. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a cumplir nuestro ministerio, Señor, que nos ayudes a ser de consuelo para quienes tú has puesto a liderar nuestra iglesia. Y, Señor, que tú nos ayudes a amarte y a servirte, Señor, que no olvidemos que tú eres más que suficiente, que contigo lo tenemos todo y que fuera de ti no tenemos nada, Jesús. Muchas gracias por esta carta de Pablo que hemos podido estudiar durante estas semanas y bendice, Señor, tú nuestras vidas. Amén. Amén.